después compartirla. Bueno, sí, como les decía, bienvenidos. Es un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Tenemos a dos conferencistas ya bien conocidos de nosotros, de la CIP, del Instituto de Prensa, que no necesitan presentación. Ahí tenemos a Soledad Arregués y Adrián Pino. Son dos jóvenes argentinos, profesionales, periodistas, académicos, que se han destacado mucho en el mundo del estudio de la desinformación. Y de hecho ellos son los organizadores, el alma detrás de la cumbre mundial, que creo que ya va este año a su sexta edición, ¿no es así? La quinta. La quinta edición nos toca en septiembre de este año, así que ahí Esa, estaremos uniendo fuerzas con la Sociedad Interamericana de Prensa y el equipo de Fundación sí, para el Periodismo de Bolivia también. exacto. Pronto más información. Y de hecho hoy vamos a decir algunas cosas. Muy bien. Sí, el caso es que ellos son una autoridad en el tema de la desinformación, sin duda, y para nosotros es un placer tenerlos aquí. Lamentablemente, nuestro director ejecutivo, Carlos Lauría, no pudo estar presente, está en la sesión, en la conferencia del ISO, de el Centro NAI, allá en Austin, Texas. Una única cosa, me parece que hay algo que no está bien con la imagen. Yo miro unos cuadros negros que bloquean toda la imagen. ¿Qué puede ser eso? Ahora mejor, solo miro una arriba, se borró ya una, pero queda una franja arriba. Ahora se ha hecho más grande. Sí, hay alguna cosa rara Debe en ser el... de la carga. Hay unas cosas que suceden. Ya Sí, añadí tal vez más. deja Ahí, de compartir y volver a compartir, suele a ver si sí, se acomoda. Mientras tanto, si les parece, yo voy dando la bienvenida, voy agradeciendo adelante. muchísimo a Horacio en particular por todo el trabajo que siempre pone para organizar este tipo de actividades, por supuesto a Carlos Lauría, el director ejecutivo, y a toda la Sociedad Interamericana de Prensa que siempre confía en nuestro equipo, en Proyecto Desconfío para llevar temas vinculados con el presente de la desinformación. Así que bueno, ahí estamos ya iniciando. La Con idea, pantalla óptima, ¿no? Ahora sí. sí, ahora Vamos, sí, muy bien. se ve perfecto. La propuesta que hoy queremos compartir, por supuesto, nos va a quedar corta en tiempo para ir todo lo profundo que el tema requiere, pero realmente queremos avanzar en contarles algunos estados de situación de lo que está pasando con el auge de la desinformación en tiempos de inteligencia artificial y, por supuesto, los desafíos que tiene el periodismo frente a este escenario. Por eso lo hemos titulado de esta manera, Desafíos de la realidad sintética, inteligencia artificial y desinformación para periodistas, y de eso vamos a hablar en el encuentro del día de hoy. Antes de avanzar con el tema, Sole, nos queremos presentar un poquito y contarles de Proyecto Desconfío, que es la iniciativa que con Soledad fundamos en 2018 en Argentina, pero que ya mira a toda la región con énfasis en averiguar, indagar, entrenar, capacitar en temas de desinformación en toda la región y por supuesto a través de la Cumbre Global sobre Desinformación, que este año tendrá su quinta edición, una mirada global a un tema que lamentablemente afecta a todo el ecosistema digital y por tanto no puede sectorizarse territorialmente, ¿no? Entonces, lo que hacemos un poco en Proyecto Desconfío es lo que están viendo en ese slides. Algo que nos gusta hacer mucho es investigar, ¿no? Tratamos de indagar todo el tiempo en cuáles son las dinámicas que cobra la desinformación, cómo se propagan las narrativas desinformantes, quiénes son los actores que están de alguna manera promoviendo este ruido en la comunicación y en el escenario mediático, pero también nos gusta mucho este tipo de encuentro, ¿no? De capacitación, de compartir, de entender los fenómenos y compartir lo que vamos aprendiendo, como es particularmente el entrenamiento a periodistas, a aquellos que lideran algún tipo de proyecto vinculado con la génesis de información, porque claramente la desinformación viene a tratar de afectar al periodismo como fuente de autoridad, ¿no? Es su primer paso para tratar de afectarlo y ahí vemos un montón de casos donde efectivamente las campañas de desinformación
han sido noticia y de alguna forma han establecido formas diversas en distintas partes del mundo para la misma preocupación. Así que nos queremos meter un poquito de lleno en el escenario actual de la desinformación para que puedan empezar a entender cuáles son las alertas que por estas horas distintos estudios, distintas organizaciones están llevando adelante. Claramente el Digital News Report, tanto en su edición 2024 como también ahora en la 2025, señala que la desinformación es un tópico cada vez más preocupante. Ya el año pasado advertían que tanto TikTok como X eran las redes donde aparecían índices más elevados de desinformación, son las redes principales por donde se propaga la desinformación, pero por supuesto no son las únicas. Y con la emergencia de la inteligencia artificial, los formatos de video están cobrando mucho más fuerza en este tipo de redes sociales. Y el Foro Económico Mundial también ya había advertido el año pasado que la desinformación generada con inteligencia artificial era el segundo riesgo global después de el cambio climático, que claramente también es objeto de las preocupaciones y de los intentos por generar información falsa o información engañosa, ¿no? Acá les queremos mostrar 4 o 5 casos de formas que adopta la desinformación en tiempos de inteligencia artificial y que claramente impactan de forma directa en el periodismo, ¿no? Un estudio de Newsworld hasta el día de hoy, ¿no? A febrero de 2025 ha identificado ya 1.254 sitios web de noticias e información que fueron generadas por inteligencia artificial y que la propia plataforma califica como no confiables, poco confiables o directamente con información falsa. Eso además propagado en 16 idiomas distintos, como están viendo ahí en pantalla y con la particularidad de que suelen generarse sitios con nombres que se parecen mucho a un medio de comunicación, que tratan de convencer a la gente de que es un medio de comunicación con periodistas y en realidad está creado en gran parte de su contenido sin supervisión humana con los bots de inteligencia artificial que nutren efectivamente esos contenidos y lo preocupante es que la mayor parte de esos contenidos contienen información falsa o directamente campañas de difamación que tratan de afectar a líderes políticos, que engañan con muerte de famosos, que inventan directamente acontecimientos o que hacen algo que es bastante frecuente en las formas de desinformar, que es sacar de contexto un hecho y contarlo en otro lugar o en otro tiempo, ¿no? Entonces, esta es una de las formas eh, de riesgo que la inteligencia artificial está mostrando. La segunda que nos llamó mucho la atención el año pasado en la cumbre global sobre desinformación y que Lucas Gorov contó de alguna manera allí en el evento, es que efectivamente de la mano de los deepfakes y de estos videos con alto grado de realismo, pero inventados o creados con inteligencia artificial, la pornografía creada con inteligencia artificial estaba aumentando e incluso involucraba a figuras de famosos, ¿no? O a veces de políticos que son objeto de estas campañas de desprestigio, vinculándolos con contenidos pornográficos. Por supuesto, las estafas por email mediante phishing también han crecido de manera muy sustantiva, utilizando herramientas de inteligencia artificial para diseminar grandes volúmenes de correos electrónicos, el aumento de los ciberataques, los sitios directamente creados por inteligencia artificial han crecido en esa magnitud que lo ven ahí, ¿no? Hablamos del 1.124%, es decir, de una manera exponencial gracias a que esta tecnología permite hacerlo rápido y barato, ¿no? Otra circunstancia que también afecta particularmente al periodismo es que Newsworld y otras agencias han detectado que cada vez es más frecuente lo que se llama suplantación de identidad, ¿no? Crear un sitio como si fuera un sitio reconocido de noticias y de alguna manera inyectarle información falsa en esa plataforma, tratando de convencer a la gente de que hay un medio serio
que está difundiendo cierta información, cuando en realidad es esto que se ha denominado como campaña dobles, ¿no? Que fue alertado en un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania en el marco de la invasión rusa a Ucrania, y que efectivamente clonan directamente los sitios web, los muestran idénticos a los sitios de noticias originales, pero están plagados de contenido engañoso, falso o inexacto, como una manera también de afectar al periodismo y de ponerlo en ese escenario, ¿no? Ahí después tiene un ejemplo, si, no sé si podemos verlo, Sole, de un sitio alemán claramente clonado, con información falsa, pero cuando uno lo mira, parece que es una noticia más del mismo medio, ¿no? Que tiene un título, que tiene una bajada, que tiene una imagen, que tiene otras secciones, y cuando uno mira de una forma rápida, tiene incluso el mismo nombre, ¿no? Se llama Spiegel, el mismo medio, pero claro, con alguna extensión que en vez de ser .com o eh, org, usan otro tipo de extensión para tratar de confundir a la gente y que la gente no perciba que está delante de un contenido falso, ¿no? Estas son las formas nuevas que la desinformación ha ido encontrando para tratar de afectar al periodismo, para tratar de mostrar otras formas de engaño y convencer a la gente de que efectivamente el periodismo no es una agencia segura, ¿no? No es un lugar seguro, tratando de desacreditarlo todo el tiempo, como es habitualmente en las campañas de desinformación. Bueno, otro escenario que también es tremendamente preocupante es este estudio que acaba de publicarse sobre el State of the Bots, que efectivamente ha confirmado que gran parte de las herramientas de inteligencia artificial redirigen muy poco tráfico a los medios, ¿no? Entonces, los links salientes con los que usan para referir de alguna manera a las fuentes originales de la información, le quitan mucho tráfico a los medios de comunicación y a aquellos que trabajan en el área gerencial o en el área de negocios, o que saben que los clics y el tráfico son importantes para que la gente vea sus contenidos, pero también para monetizarlos. Claramente, las herramientas como OpenAI, como ChatGPT, como Perplexity y otras más, están generando este otro efecto que también es muy preocupante para el periodismo, porque todo el tráfico que le podía proveer un buscador tradicional como Google está quedando a un costado, porque este tipo de herramientas o privilegian la automención, se mencionan a sí mismos, o crean contenido sin citar la fuente, o directamente generan, como ya lo saben, alucinaciones con links que no van a ningún lado y que son falsos o son inexistentes, como todavía sigue pasando con algunas herramientas de inteligencia artificial, que seguramente esto será algo que se va a mejorar en el futuro cercano, pero que todavía sigue ocurriendo, ¿no? Y esto le quita mucho tráfico al periodismo y a los medios de comunicación. El último caso, digamos, que queremos contarle en esta primera parte tiene que ver con el estudio que hizo Thomson Reuters Foundation hace muy poquito, publicado también en febrero de este año, donde preguntaron sobre todo a personas y a consumidores de noticias y a periodistas del sur global qué les preocupaba en relación a las inteligencias artificiales. Bueno, casi la mitad dijo que lo que más les preocupa es que las herramientas de inteligencia artificial amplifiquen contenidos falsos o engañosos, en particular entendiendo que muchos de esos modelos se entrenan con datos que están enfocados no solo en Occidente como sesgo cultural, sino sobre todo en el norte, ¿no? En Estados Unidos, en los países más poderosos de Europa, y que está dejando afuera al sur global, que no tiene la misma participación en los conjuntos de datos de entrenamiento de las inteligencias artificiales que el resto de los países, ¿no? Entonces, esto también es algo que el periodismo tiene que empezar a mirar con mucho detenimiento, y tiene que empezar a explorar formas de auditar de alguna forma las herramientas de inteligencia artificial, preguntando, bueno, ¿de dónde sacan los datos de entrenamiento?
de dónde extraen la información para que la inteligencia artificial aprenda, cómo corrigen los errores, cómo detectan sesgos. Bueno, una serie de preguntas que tenemos que empezar a hacernos los que trabajamos en temas de comunicación, de periodismo y de desinformación, que lamentablemente la inteligencia artificial está trayendo como parte de este nuevo escenario, ¿no? En este esquema, viendo cómo estamos transitando los cambios del escenario comunicacional, siempre viene bien recordar entonces desde dónde es que partimos. Y seguramente aquellos que nos sigan ya habrán escuchado esto varias veces y si es la primera vez, adelante de por qué nosotros insistimos en hablar de desinformación y no de fake news. Sabemos que este concepto puede ser a veces un poco confuso o complejo, dando a entender que solo la desinformación es un tema de los medios, porque es de noticias, dejando afuera esos nuevos formatos y dinámicas que va a adquirir o que tienen las narrativas desinformantes. Así que también escapando un poco de ese tono, sesgo que adquirió a lo largo de los años político, donde algunos referentes, candidatos, acusaban a distintos medios de dar fake news, es que aquellos que investigamos sobre patologías de la información, hablamos de este concepto. Desinformación va a hacer referencia a toda aquella información que es falsa, inexacta o engañosa y que tiene la particularidad de haber sido ideada y distribuida con intención. Nosotros decimos hay una intencionalidad detrás de causar daño o de obtener un beneficio. Esto nos lleva a un marco teórico que hemos tomado de Claire Wardle, que ha sido una de las pioneras junto a la organización First Draft en pensar este nuevo, para ese entonces, fenómeno. Vamos a entender a la desinformación como ese cruce entre estos dos espacios, en el error que se comete o la falsedad, como el contenido erróneo, en el cual misinformación, castellanizando el concepto misinformation, hablamos de un error que se produce sin intención de causar daño. De este lado, entonces, desde ese primer óvalo, encontramos la falsedad, pero no intencionalidad. Por el otro, vamos a tener la información que es dañina, esa información que es real y que se utiliza para justamente con intención causar daño a una persona, a un colectivo, a un país e incluso. De estos dos grupos podemos encontrar a la desinformación, entendiéndola en que tiene rasgos que no la hacen verdadera, por lo tanto puede ser engañosa, puede ser falsa 100% o inexacta, pero que tiene esa intencionalidad de buscar un daño o un perjuicio para algún tipo de grupo. Siempre nos gusta volver a estas bases para ver también cómo aquella primera tipología de misinformación y desinformación se va adaptando y modificando a los diferentes desarrollos y saltos tecnológicos. Empezábamos con un nivel bajo de lo que podríamos entender como un caso de misinformación, donde tenemos a la sátira o la parodia, un producto digital que hoy se mueve y puede ir desde grupos de Facebook hasta servicios de mensajería, que no tiene en sí la intención de causar daño, pero que claro, tiene el potencial de hacerlo, porque cuando el chiste no se entiende, se considera real. Y piensen de esas sátiras que podíamos encontrar en los periódicos o en distintas publicaciones, hoy toma el formato de memes o toma el formato de GIF, de stickers, se viralizan, se reproducen y quienes ven esas imágenes y no tienen la información de contexto o no entienden la sátira, no entienden el chiste, como siempre decimos, y se considera como un dato de la realidad. Entonces puede llegar a engañar. También encontramos, y en esto Adrián acaba de dar numerosos ejemplos de cómo desde los medios, em, teniendo cierta información, prácticas, los desinformantes toman
algunos aspectos buscando realizar modificaciones, como el sitio web clonado que decíamos, que si bien en ese caso era 100% falso, acá podemos encontrar conexiones falsas. Cuando determinados títulos, subtítulos, imágenes o videos que se ven en la portada, en una previsualización de un enlace, luego no son respaldados por el contenido. Esto también lo vinculamos con una práctica que sabemos que existe, que es el clickbaiting, ¿no? Cuando nosotros o quienes crean contenido cargan sobre estos elementos, titulares, subtítulos, imágenes, componentes que se transforman en anzuelo, buscando el clic del usuario y que esto muchas veces, si bien uno podría decir, se convierte en una mala práctica que engaña al usuario y que incluso hace que perdamos su fidelidad, en sí también está desinformando. En un nivel bajo, como podemos ver, pero también se logra ese ruido en el ecosistema mediático. Similar ocurre cuando tenemos un contenido que es engañoso. Hablamos de una información o partimos de un dato real que de algún modo se tergiversa, ¿sí? Se modifica, se utiliza de un modo engañoso. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, podemos encontrar determinadas piezas donde se brinda información y aparece el sesgo del salto directamente a las conclusiones, ¿no? Donde se brinda datos y después se realizan determinadas inferencias, pero no se explica o se muestra la información de cómo se llega a eso. En este caso, este tipo de maniobras de contenido engañoso se utilizan para incriminar o para perjudicar a alguien o alguna situación. Por ejemplo, podría ser el tratamiento de una ley. Ya lo mencionó Adri también, alguna pieza que se da a un tipo de narrativa que abunda son las piezas con contexto falso o piezas que muestran descontextualizaciones. Acá la particularidad es que se parte de un dato que es real. Por ejemplo, una imagen o un video sobre algún evento, puede ser una protesta, una catástrofe natural, pero que luego se comparte fuera de ese tiempo o espacio específico. Podemos encontrar entonces cuando fue en su momento el pico de desinformación al inicio de la guerra de Ucrania y Rusia, cómo aparecían escenas de diferentes combates que pertenecían claramente a determinados encuentros o conflictos bélicos, pero que no pertenecían a ese contexto o ese tiempo. Despedida de los soldados de sus familias y demás, que estaban totalmente descontextualizadas. O cuando se producen inundaciones, catástrofes aéreas, también encontramos que abunda este contenido que está o fuera de tiempo o estamos hablando de un mismo momento, pero diferente lugar, espacio geográfico. Contenido impostor, como lo dice su nombre, acá estamos viendo cuando encontramos piezas que vienen a suplantar fuentes genuinas. Esto es información que dice ser dicho, que aparece en boca de fuentes que tienen determinado prestigio, ¿sí? Y que por lo tanto hacen que digan esas informaciones o que por el contrario vamos a tener información que es verdadera, pero que está en boca de otras personas. Hay una suplantación ahí de la identidad y por eso aparece la figura del impostor. Contenido manipulado, hemos visto varias veces piezas donde hay alguna clase de edición. En ese sentido es la manipulación. No pensamos la manipulación desde lo maquiavélico, sino desde cuando se edita, se modifica algún tipo de pieza, sea una imagen, un video, por ejemplo, agregando, sacando una persona, un objeto, ralentizando la imagen, acelerándola, generando modificaciones sobre todo en la percepción. Acá estamos llegando a los niveles más altos de desinformación. Y finalmente, el contenido fabricado. 100% falso, diseñado, yo agregaría pensado, ¿no? Para engañar y causar
daño. Viendo de los tipos que tenemos acá y cómo desde la publicación que podía circular en redes con los enlaces, hoy a los servicios de mensajería, los mensajes de WhatsApp que abundan, los audios manipulados, los videos que se dan en redes sociales, tenemos que ver que esto se combina con tácticas. No son solo los elementos, es decir, estas piezas, estos formatos que podemos encontrar con las tipografías, los colores, los movimientos que se dan en los videos, sino también sabiendo que utilizan tácticas para engañarnos donde juegan principalmente con las emociones. Sabemos que la desinformación está vinculada a lo emotivo. Buscan o hacernos enojar, darnos melancolía, buscar una sensación de totalmente de euforia. Es decir, viene atacando a lo emocional. Y esto, a su vez, se complejiza más en sociedades altamente polarizadas, donde este mismo producto de las emociones va generando audiencias o espacios cada vez más atomizados que complican y dificultan lo que llamamos el diálogo ciudadano. No hay discusión posible de los asuntos públicos. También la táctica de saturación, cuando recibimos gran cantidad de información y se hace muy difícil poder seleccionar, chequear el contenido, tener una dieta informativa sana y saludable, que al tener tanta información con la que lidiar vamos también a ver cómo va actuando nuestros atajos mentales, aquello que conocemos como los sesgos, y muchas veces caemos víctimas de nuestros propios sesgos de confirmación. Entonces vamos adquiriendo, piensen en estas piezas que buscan lo más profundo de nuestra emotividad, que nos vinculan con la tristeza, con la esperanza, con el horror, que esto viene a reforzar algún discurso polarizante. Cuanto tanta información recibo que coincide con lo que yo pienso, entonces ahí se da este mix donde finalmente se conduce a una manipulación del contexto. En esta era de posverdad, donde las creencias valen más y son mucho más fuertes que los hechos, es el escenario con los que los periodistas debemos informar y debemos presentar datos, historias rigurosas para evitar justamente que en este esquema se produzca el silenciamiento de las voces críticas. Insisto con esta figura de los distintos formatos que adquiere la desinformación, sumado a estas dinámicas que están vehiculizadas, que están justamente dadas con las tácticas para el engaño. Y si a esto teníamos que sumarle un condimento más, es cómo la tecnología ha ido desarrollándose, creando muchas veces distintos elementos, herramientas digitales para el trabajo periodístico, pero también estas tecnologías han sido usadas por los desinformantes para mejorar su engaño. Y así es que llegan los deepfakes. Como lo dice su nombre, estas falsedades profundas donde se producen modificaciones en los videos, las imágenes. Podemos encontrar no solo modificaciones, sino hoy incluso creaciones que ya vamos a llegar, pero este tipo de desinformación es tan sofisticada que aún a un ojo entrenado se les hace muy difícil identificar. No solo deepfakes, también aquí tenemos que notar cómo en esta saturación funcionan los chipfakes, gran cantidad de contenido apenas manipulado, modificado, que en la cantidad, vamos a decir, pasa desapercibido. Si a las deepfakes le teníamos cierto temor por la dificultad de poder distinguirlo, piensen con la llegada de la inteligencia artificial generativa que puede producir estas imágenes. Este es un video que muestra diferentes ejemplos de producciones que ha realizado Sora, que es la división de video de producto de la empresa OpenAI.
a partir de un prompt, es decir, de determinadas indicaciones, descripciones, puede crear esto. ¿Alguien tiene duda que eso es un camaleón? ¿Que es un camaleón que no existe? ¿Que nunca existió? Este video, que ya lleva varios meses en línea, se pueden ver algunos errores, como la gaviota que acaba de pasar y desapareció. O este gato, que en el movimiento de sus manos y de sus piernas se observan ciertas irregularidades. Pero esto ya es viejo. Esta tecnología que estamos viendo ya es vieja. La misma empresa continúa entrenando y modificando su producto para realmente llevarnos a un punto donde va a ser muy difícil poder distinguir e identificar que lo que estamos viendo no es real. Se ve real, parece real y quizás en algún momento hasta huela real. ¿Cómo esto lo encontramos? Bueno, de diferentes aspectos, desde comunicados, donde encontramos que este es un caso de Banco Unión en Bolivia, donde se daba a conocer una información. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no hay unas palabras en mayúsculas, otras en minúsculas? Puede haber algún dato de tipeo que podamos que nos haga raro, pero copia la tipografía, las formas y podría ser una información verdadera. Sin embargo, cuando este contenido es chequeado, nos damos cuenta que está 100% fabricado con la intención de causar daño. Y hay una intencionalidad claramente política detrás en este caso. Ahora, también hemos visto estas piezas. Cuando fue el Dana en la ciudad de Valencia, esta foto circuló por distintos usuarios en redes sociales, donde se mostraba el milagro de un bebé que había estado 4 días atrapado y fíjense lo que es la emoción en un contexto de alarma, donde casi nadie reparó en qué limpio está el bebé para haber estado 4 días atrapado en medio de de esa catástrofe, de esa inundación. Pero aún así, suponiendo que lo limpiaron los bomberos y demás, tampoco nadie reparó en los uniformes, en la información del contexto, en la arquitectura, para ver si esa imagen era real. Nos conmovió ese bebé, esa mirada, la situación de desasosiego y la esperanza. Y esto es un contenido fabricado. Y en este caso, una imagen que parece o quiere ser real, fabricado con herramientas de inteligencia artificial para la creación de imágenes. IA generativa. IA generativa, donde también actúa o se da la modificación con intencionalidad, por ejemplo, en esta foto donde aparece Tesla, que no está autorizado para circular en Canadá y que vemos que también es un contenido fabricado. Es decir que hasta aquí hemos visto ejemplos de manipulación, de creación de texto, como busca asimilarse a la realidad, de imágenes, pero también lo vemos y lo encontramos en videos. Por ejemplo, en este video donde, fíjense por la imagen de la previsualización, uno puede decir que encuentra a Donald Trump haciendo una alusión, una declaración sobre los temas migratorios. Ahora, sin embargo, ese discurso y ese Trump con ese casco nunca existieron. No fue real. El trabajo que realizó Fact Chequeado y que también nos da algunas pistas de estos red flags, qué cosas a dónde ver, muestra movimientos de mano que son repetitivos, una expresión facial que no cambia, es solo los labios que se van moviendo y hasta un tono de voz que se vuelve monótono. Ahora insisto, esto lo podemos ver solo si nos detenemos a analizar ese video. ¿Cuántas veces vemos un video completo que nos envían? Solo escuchamos o vemos lo que dicen de ese video. O justamente viendo que quizás concuerda o no con nuestra forma de pensar en este sesgo de confirmaciones que compartimos o que descartamos. No son solo las piezas y las tácticas o las dinámicas que tienen, sino también es cómo la ciudadanía
incluso los periodistas, lidiamos con la información. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo respondemos a la desinformación? Bueno, es una gran pregunta que va cambiando las respuestas todo el tiempo, ¿no? Como decía Sole, el nivel de complejidad del fenómeno de desinformación y las tácticas que se utilizan para desinformar van mutando todo el tiempo y van jugando con estas distintas formas que recién Soledad explicaba, ¿no? Digo, para que tengan claro, al final de la sesión vamos a abrir para preguntas. Veo que hay unas cuantas preguntas en el chat y hay algunos comentarios también. Así que vamos a dejar un tiempo para eso en un ratito. Pero queremos como repasar algunas cosas que vale la pena mencionar en relación a la respuesta del periodismo frente a estas tácticas de desinformación que se promueven con inteligencia artificial. Ahí nosotros sintetizamos en el siguiente slide estas como cuatro cosas que nos parecen relevantes en relación a las formas en las que el periodismo tiene que afrontar el problema, ¿no? Por supuesto, cada una se puede desagregar en múltiples acciones, pero una primera cuestión es que hay que incrementar las habilidades de verificación de los periodistas. Los periodistas saben verificar muy bien, no es algo nuevo, lo hacen desde que se han volcado al oficio y a la actividad periodística, pero ahora la inteligencia artificial le pone nuevos desafíos de cómo hago para verificar este nuevo tipo de contenido que no estaba dentro de mi recurso de habilidades para el proceso de verificación. Entonces, ahí lo que hacemos es alentar a los periodistas y a los equipos editores para que todo el tiempo estén actualizándose, ¿no? En qué herramientas existen, qué técnicas de desinformación se están implementando, cómo hay que interpretarlas, qué señales hay para, de alguna manera, empezar a tirar del hilo y encontrar después el ovillo y el foco principal por el cual se desinforma. Ahora les vamos a mostrar algunos ejemplos un poco más drásticos y más complejos de abordar, pero a priori una cosa que hay que hacer todo el tiempo es incrementar esas habilidades de verificación y entrenarse, capacitarse todo el tiempo para entender cómo circula la desinformación en el contexto actual. Por otro lado, claramente hay que conocer y utilizar herramientas digitales, ¿no? El proceso de verificación tiene que ser cada vez más rápido y esto de alguna manera requiere de la asistencia de las herramientas digitales. Por supuesto que mostrar herramientas y explicar cómo funciona es algo que lleva un poco más de tiempo y por eso lo vamos a hacer en un taller especial que vamos a dar muy pronto, también en alianza con la Sociedad Interamericana de Prensa, para que podamos revisar herramientas específicas que actualmente se están usando. Pero como nos gusta decir siempre con Soledad, no hay que casarse con las herramientas, porque las herramientas cambian y las dinámicas de desinformación también. Entonces es muy importante ir formando criterios de cómo hacer el monitoreo de la información que está circulando para que después las herramientas terminen siendo, bueno, más o menos útiles según el caso del que se trate, ¿no? Otra cosa que nosotros recomendamos mucho y que vemos cada vez con más frecuencia es que muchas redacciones no tienen un área específica vinculada con desinformación. Algunos dirán, bueno, nosotros somos un medio pequeño, un medio digital de 4 personas y no podemos tener una sección entera dedicada a esto. Bueno, en realidad lo que nosotros tratamos de promover entre los medios es que especialicen a alguien en esta función, que alguien sea un poco más experto que el resto del equipo en cómo monitorear desinformación y cómo hacer para verificar ese contenido que no es el contenido básico central que uno lo googlea rápidamente y ya puede ver que es falso o que no existe, ¿no? Hablamos de técnicas un poco más complejas. Entonces, lo que tratamos de promover es que haya siempre por lo menos un referente que pueda concentrarse en esos esfuerzos y tratar de ser de alguna manera el experto o quien más conoce de las dinámicas de la desinformación y las formas para combatirlas. Y por otro lado, algo que vamos a ver también en un ratito, les vamos a mostrar algunos ejemplos, porque parte del problema que está teniendo el periodismo es que hace un buen trabajo de verificación,
pero no tiene el impacto que a veces tiene la propia dinámica desinformativa, ¿no? No está logrando que la verificación del contenido falso sea distribuido de una forma lo suficientemente atractiva y con engagement como para lograr impacto en audiencias un poco más extendidas. Entonces, también hay que trabajar mucho en las dinámicas periodísticas. ¿Cómo voy a contar la historia del contenido verificado? ¿Cómo voy a hacer para narrar esas formas de desmentida o de verificación o de fact-checking que estoy implementando para que ese resultado tenga el impacto que debe tener, ¿no? Entonces, ahí es donde de alguna manera tenemos que avanzar. Por supuesto que en el periodismo la inteligencia artificial ya tiene como funciones específicas, ¿no? Hay mucha automatización de tareas, entonces en el próximo webinar que vamos a compartir le vamos a mostrar cómo se usan herramientas de inteligencia artificial para hacer más rápido procesos periodísticos, como puede ser explorar un documento de 500 páginas, ¿no? Entonces, ¿cómo hago de la forma humana y tengo que leer las 500 páginas y tengo que anotar un montón de cosas? ¿Cómo lo hago con la inteligencia artificial? Bueno, puedo usar Pinpoint u otras herramientas similares y puedo hacer un rastreo mucho más rápido y más eficiente y mucho mejor documentado en muy poco tiempo, ¿no? Por supuesto, el aumento de capacidades, esto es algo que los periodistas todo el tiempo estamos tratando de aprender porque estamos recurriendo a los chatbots de inteligencia artificial para que generen contenido y después el humano sea una suerte de editor, ¿no? Que le da un poco de forma, que ajusta el contenido, que hace que tenga un sentido más humano y más periodístico de lo que se quiere jerarquizar, pero la parte gruesa de lo que hay que contar y de los hechos más elementales, hay muchas herramientas que se están siendo implementadas en las redacciones para aumentar esas capacidades, ¿no? Por supuesto, eso requiere incorporar nuevas habilidades que tienen que ver con el uso de la tecnología y algo que nos gusta recomendar y que lo vamos a hacer sobre el final del encuentro de hoy es que practiquen, que usen, que metan mano, que rompan herramientas si es necesario, probando, porque es la mejor manera de incorporar hábitos digitales a la propia práctica. Por supuesto, los formatos híbridos de trabajo entre humanos y máquinas están cada vez más estandarizados y el periodismo los adopta como tales. Y en particular, algo que todavía está en proceso de exploración, pero que es muy interesante, es que la inteligencia artificial habilita como nuevas perspectivas, ¿no? Dentro de las disciplinas o de las industrias del conocimiento para proponer de alguna manera nuevos enfoques a los problemas de la condición humana, ¿no? Algo que en general tiene que ver con esto que vamos a mostrar ahora y que de alguna manera Soledad ya revisaba un poquito estas limitaciones o estos problemas, es que las inexactitudes que arrastran las inteligencias artificiales más populares, más conocidas, son muy difíciles de combatir. En primer lugar, porque la relación entre el contenido y el usuario es uno a uno, ¿no? No es que ChatGPT hace público cualquier prompt que uno le pregunta, ¿no? Es el usuario único el que de alguna manera recibe la respuesta y tiende a confiar en que está delante de un contenido exacto o preciso, y en realidad eso es una parte del problema. Entonces, hay que demandar a los sistemas de inteligencia artificial mucha transparencia en los procesos, y eso es algo que el periodismo tiene que aprender a hacer. Por otro lado, bien lo decía Soledad, ¿no? Los sesgos son parte del problema porque la condición humana está marcada por los sesgos y eso se traslada de alguna forma a las inteligencias artificiales, con lo cual es bueno diseñar herramientas que ayuden a detectar esos sesgos en los grandes volúmenes de información y algo de eso les vamos a mostrar en un ratito, que es algo que estamos haciendo también con Proyecto Desconfío. Por supuesto, la privacidad y la confidencialidad de datos es algo que muchas inteligencias artificiales vulneran. Hay una discusión abierta sobre la propiedad intelectual de las noticias que se usan para entrenar estos modelos, ¿no? Si son de alguna manera propiedad de los medios y deben recibir una remuneración por eso,
o si es contenido público que puede ser usado de cualquier manera. Bueno, hay una discusión abierta ahí. La atribución de fuentes es un problemón, ya lo hemos mencionado, ¿no? La mayoría de las inteligencias artificiales no mencionan a las fuentes originales, mencionan poco al periodismo, inventan fuentes, hacen atribuciones equivocadas, entonces hay como un aspecto muy grave ahí. Las políticas de plagio, que es algo que en general, sobre todo el sector docente, está trabajando mucho, ¿no? Con los trabajos académicos y estudiantes, donde uno dice, bueno, este trabajo me suena que no lo hizo el alumno, lo hizo ChatGPT, y uno empieza a buscar y resulta que ChatGPT también se copió de un montón de autores que ni siquiera cita, ¿no? Entonces hay ahí también otro aspecto, esta idea del antropomorfismo que también vale la pena explorar, ¿no? A todo le da forma humana. Cuando diseña imágenes o cuando diseña videos, hay como esa decisión de que se parezca a la condición humana. Por supuesto, hay un problema de costos, ¿no? Cuanto más recursos tecnológicos necesito, las redacciones chicas quedan un poco más afuera de las discusiones y del uso de herramientas pagas, que las hay cada vez más y con más potencial. Y por supuesto, ni lean los términos y condiciones porque claramente no usarían ninguna herramienta, ¿no? Algo que ya aprendimos con las propias plataformas de redes sociales. Así que de esto, digamos, también requiere como otro debate más profundo. Pero vamos a avanzar un poquito, Sole, para ver algunas cosas que tenemos que ir aprendiendo. Ahí les dejamos un enlace a una guía de cómo redactar un prompt. Ahí pusimos 5 criterios nada más de los tantos que hay y que se pueden ir ajustando para que uno pueda tener una interacción exitosa con estas herramientas de inteligencia artificial que tienen que ver con esta cuestión, ¿no? De asignarle un rol, esto de que actúe bajo algún parámetro que uno le da de manera específica, actúa como un periodista, actúa como un historiador, actúa como un académico, ¿no? Uno le tiene que indicar qué quiere, qué rol tiene que adoptar la inteligencia artificial para que el resultado sea más ajustado de lo que uno está buscando. Hay que darles el mayor nivel de información sobre contexto que uno pueda. Entonces los prompts no necesariamente tienen que ser cortos, sino que por el contrario hay que agregarle la información de contexto que uno necesita y hay que ser muy preciso en lo que uno le pide, ¿no? ¿Qué quiere que le devuelva como resultado? Esto de pedir algo muy concreto que de alguna forma pueda garantizar que uno va a recibir el resultado que pidió, ¿no? Y por supuesto, aclarar el formato de entrega de los resultados, esto es, no sé, cuando son textos académicos, si uno quiere que lo haga bajo las normas APA o bajo algún otro criterio, si uno quiere que el formato sea el de un seminario que dura 4 encuentros, bueno, definirle la carga horaria para que sepa cómo distribuir los contenidos. Esas son todas cosas útiles que funcionan muy bien cuando uno necesita de la asistencia de las inteligencias artificiales para producir contenido. Y siempre es bienvenido un ejemplo, ¿no? Si uno tiene un ejemplo para mostrarle, si quiero que hagas algo parecido a esto, bueno, eso mejora muchísimo la performance. Pero en esta guía que les compartimos en ese enlace y que después le vamos a compartir también vía correo electrónico a todos los enlaces, los links, la presentación, la grabación y otros materiales, sepan que van a poder avanzar un poco más en ese detalle en particular. Para los que no están en tema, simplemente un prompt es la instrucción que le damos a la herramienta para que haga eso que queremos, ¿no? En general es una instrucción textual, ahora también se pueden dar instrucciones verbales y esto está funcionando bien en ese sentido. En particular, algo que tiene que ver con el nivel de inexactitud con el que las inteligencias artificiales devuelven información, es algo que Proof News, una iniciativa periodística con base científica, fundada hace relativamente poco por Julia Unwin, ha hecho un primer estudio muy significativo, monitorearon 8 herramientas de inteligencia artificial, le preguntaron cosas sobre las elecciones de Estados Unidos y en particular el nivel de imprecisión fue altísimo, ¿no? Una de cada 2 respuestas estaba mal. El nivel de inexactitud fue el 51%, ¿no? Incluso los análisis, una parte significativa eran análisis nocivos en el sentido de que
mostraban información que era dañina para la construcción ciudadana, y que de alguna manera podía afectar la decisión o la voluntad de los electores, ¿no? Y con datos incompletos y con datos sesgados. Entonces, una pregunta que se hacía Julia Arwin el año pasado en la Cumbre Global sobre Desinformación era, bueno, ¿qué pasaría si los periodistas le pifiamos el 51% de las veces, ¿no? Bueno, claramente no nos consultarían. Por eso el periodismo tiene un rol central en ser una agencia, un espacio de confianza, de información confiable frente al flujo de información que brindan las inteligencias artificiales, ¿no? Esto está publicado en la guía sobre desinformación en tiempos de inteligencia artificial, que en un rato Soledad les va a mostrar también. Y acá viene un caso que también nos pareció relevante compartir porque es tremendamente preocupante y es lo que actualmente se ha calificado como el LLM grooming, ¿no? Esta idea de los modelos de lenguaje masivo, los famosos LLMs, que alimentan a las inteligencias artificiales y que hay ya investigaciones que han detectado, en particular, estrategias de desinformación que están buscando afectar directamente los modelos de entrenamiento de las inteligencias artificiales para que tomen un volumen considerable de información falsa y la incorporen como si fuera cierta a los modelos de lenguaje con los que se entrenan las inteligencias artificiales, ¿no? Esto fue particularmente el caso detectado por la red Pravda, una red de origen vinculado con el Kremlin, con Rusia, que deliberadamente generó miles de publicaciones con contenido SEO muy ajustado a los criterios de búsqueda de Google y de otros buscadores, con información inexacta, particularmente sobre distintos temas de interés de Rusia, y que de alguna manera permitía que cuando los modelos de lenguaje iban a buscar información para actualizar eh, las formas de entrenamiento de las inteligencias artificiales, se encontraban con esta red de enorme cantidad de contenido generado con inteligencia artificial, distribuida con una lógica muy cercana al mundo de las noticias, con contenido SEO, muy ajustado a los parámetros de Internet y rápidamente apareciendo en los primeros criterios de búsqueda de los buscadores, ¿no? Entonces, esta es una nueva táctica que está siendo muy observada, en particular tanto en Alemania como en Australia, porque hay un intento masivo de afectar a los modelos de lenguaje de las inteligencias artificiales con información sesgada, con información falsa, con información engañosa, en este estudio que ha publicado maldita.es, pero que es otro estudio que hizo Newsworld en su momento, ¿no? Bueno, vamos con un par de cosas más que ahí nos quedan, Sole, para ir viendo si aceleramos un poquito. Nos vamos a tomar 10 minutos más para cerrar un par de cosas y después vamos a abrir a preguntas. Pero queremos contarles, por ejemplo, qué hacemos nosotros, ¿no? En Proyecto Desconfío frente a este escenario y qué tipo de herramientas consideramos que pueden ser útiles para que el periodismo tenga más elementos de análisis antes de publicar contenido. Así nació The Trust Editor, que es una herramienta que está en desarrollo, que surgió de un proceso de aceleración del International Center for Journalists en el programa LEAP y que estamos desarrollando desde hace ya varios meses y que tiene estas funciones, ¿no? En primer lugar, ayudar a los editores de las redacciones, fijar criterios o indicadores de calidad de un artículo periodístico. Es una herramienta que funciona en español, que está asistida por procesos de inteligencia artificial, que usa particularmente procesamiento de lenguaje natural y busca fortalecer esta idea del pre-banking, ¿no? De prevenir la diseminación de información engañosa, falsa, inexacta dentro del ecosistema de noticias. En particular, es una herramienta que se puede integrar con los CMS, es decir, con los administradores de contenido, con lo que los periodistas publican sus contenidos digitales, que funciona en tiempo real, con lo cual monitorea noticias
previas a su publicación, en el momento mismo en que se están generando, con una interfaz visual muy fácil de entender e interactuar, con un dashboard que muestra de alguna manera los resultados y que genera una serie de alertas y red flags para los editores, para que los editores puedan ver cuando un contenido no cumple ciertos estándares básicos de una noticia. En el siguiente slide pueden ver una suerte de GIF que armamos así muy rápido para que vean de alguna manera esa interfaz que se está todavía trabajando, pero que rápidamente identifica en el propio texto de la noticia, bueno, cuáles son las personas que son nombradas, cuántas veces se nombra cada uno, cuáles son los adjetivos que más se usan, si hay un exceso o no de adjetivos respecto de la media de una noticia periodística, cuántas fuentes aparecen citadas en el texto. Entonces un editor puede decir, mirá, la verdad que estás nombrando 52 veces a Milei y ninguna a ningún otro candidato opositor. O le puede decir al periodista, mirá que en esta noticia hay una sola fuente. No podemos publicar este contenido con una sola fuente. O mirá que hay demasiados adjetivos. Esto se parece más a una nota de opinión que a una noticia en desarrollo que está narrando una serie de hechos que están aconteciendo, ¿no? Entonces, este es el modelo de herramienta que nosotros pensamos en Proyecto Desconfío que pueden ser útiles para el sector del periodismo porque vemos que trabaja antes de publicar. Y todo esto se genera de manera previa a la publicación para que los editores puedan intervenir a tiempo y los periodistas puedan corregir de alguna manera ese contenido. Vamos con dos o tres ejemplos más. Una iniciativa que a nosotros nos gusta destacar mucho y que son amigos del equipo en los que tienen que ver con América Latina, sobre todo, que es Content Authenticity Initiative, que son las iniciales que están ahí en el slide de CAI, son las credenciales de contenido, ¿no? Ahí hicimos una primera experiencia en Media Party con John, que es parte de la iniciativa de Content Authenticity Initiative que bueno, me sacó una foto con la aplicación y me mostraba un poco las credenciales que aparecen en una foto como metadatos. En la segunda imagen que tienen al medio van a ver que lo primero que muestra es que hay dos imágenes. O sea que la primera imagen fue modificada de alguna forma y que hay una segunda versión de la imagen. Y en la siguiente imagen, en la más larga, muestra cuáles fueron los procesos de modificación que tuvo esa imagen. Entonces ahí avisa, bueno, qué teléfono sacó la foto, en qué fecha la sacó, cómo se llama la imagen, qué proceso de manipulación tuvo la imagen, que en ese caso era como, bueno, aclararle un poco la luz, porque la foto salió medio oscura. Entonces había un retoque de color. Pero así como, digamos, las credenciales de contenido pueden mostrar esto, también pueden mostrar al día de hoy que una imagen fue generada con inteligencia artificial o no. Ya hay proyectos de inteligencia artificial que están adoptando estas credenciales, entonces uno puede ver rápidamente si la imagen es original o es una imagen generada por inteligencia artificial. Si la imagen es real o si, a pesar de que es real, fue manipulada de alguna manera y cómo fue manipulada, ¿no? Si se cambió el color, si se cambió el encuadre, si hay un reenfoque de alguna cosa, si se eliminó algún objeto de la imagen. Esto también empieza a aparecer en las credenciales de contenido y si bien es un proyecto que todavía está escalando, que está logrando más y más acuerdos, confiamos en que va a ser un factor muy relevante para combatir la desinformación y en particular la generación de contenido con inteligencia artificial. Bueno, algo que recomendamos usar mucho a los periodistas es el Fact Check Explorer, ¿no? La herramienta de Google que uno dice, bueno, me apareció este contenido de Breaking News de último momento medio raro, que me suena raro. Bueno, si uno va al Fact Check Explorer y lo consulta de manera específica, rápidamente va a ver si alguien ya lo verificó, entonces se ahorra un montón de tiempo y trabajo. Eso es lo primero que le va a devolver Fact Check Explorer. Es decir, qué contenido ya fue verificado como falso o como manipulado o como engañoso y me va a ahorrar un montón de trabajo. Entonces, en general es recomendable consultar rápidamente a Fact Check Explorer cuando se trata de un contenido que empieza a circular, porque también lo que decía Soledad, una táctica muy recurrente en las lógicas de desinformación
es de alguna forma reutilizar contenido falso de otro tiempo y volver a publicarlo 2 años más tarde para tratar de confundir o de generar confusión. Y ahora sí, el último ejemplo que quiero mostrarles, le voy a pedir a Sole que le dé play al video de nuestro amigo Nico Russo, un fenómeno muy particular que quiero que después de la publicidad que nos vamos a ver, eh, vamos Claro, a porque mostrar la todos primera saben que parte y tengo. miren lo Puede que usar está la haciendo. voz de Darth Vader o puede usar la voz del mejor locutor de la historia. Eleven Labs es una herramienta súper poderosa. Ahora ojo, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Así que antes de duplicar la voz de cualquier persona, asesórense con un abogado. Igual escuchamos una cosa, el Buga va a estar en bola si nadie sabe nada. Es verdad, todo esto es una materia muy nueva y nadie sabe mucho del tema, pero siempre pregunten antes de publicar algo. Y a modo de seguridad personal les digo, si yo puedo hacer esto, cualquier persona puede. Con lo cual, no crean en ningún audio de WhatsApp por más que esa voz suene como la persona que ustedes piensan que es. Caso de uso número 1, separarlo. Vamos a estar Mejor dale nomás, porque la música que es tiene súper de largo el fondo. video y es En un caso video de uso didáctico, digamos, que pueden usar, que pueden mirar después para aprender cómo se hace para duplicar voces con Eleven Labs, que es una de las tantas herramientas de generación de audio que se están utilizando para generar audios falsos y que son muy fáciles de entrenar. Entonces yo le puedo dar un audio, le puedo decir, che, aprende cuál es mi tono de voz y rápidamente alguien puede generar un audio falso con mi propio tono de voz, haciéndose pasar por mí, diciendo cosas que nunca dije, ¿no? Entonces, en ese nivel de complejidad estamos en el mundo de la inteligencia artificial. Es algo que vale la pena como tomar nota y advertir de estas prácticas digitales, ¿no? Y no solo insistimos es poder hacer una buena verificación con herramientas digitales, pero sobre todo más que IA, IH, utilizando la inteligencia humana, haciéndonos preguntas y tratando de potenciar nuestra investigación y nuestros trabajos con las apps. Y acá también nosotros hemos trabajado en lo que decimos la importancia del storytelling, cómo podemos no solo hacer procesos de verificación, sino también hacer que las desmentidas, aquellas verdades, tengan el mismo alcance que las mentiras. Sabemos y decimos siempre que la mentira es mucho más sexy que la verdad. Entonces, ¿cómo hacemos para poder ganarle a toda esa población, a ese alcance, a audiencia que ha llegado o ha sido víctima del engaño? Así es que con Fundación para el Periodismo de Bolivia Verifica, realizamos este proyecto repartiendo verdades, una web que se trabajó como el nombre de No al Odio, que consistía en un proyecto de fact-checking con distribución de contenido verificado por WhatsApp. Acá lo que intentábamos hacer era, sabemos que las personas no tienen tiempo para leer gran cantidad de texto, sabemos que las imágenes y los videos generan mayor engagement, sabemos que la mayoría de las personas está en WhatsApp y lee contenido. Entonces, bueno, ¿cómo podemos a una pieza de fact-checking transformarla y llevarla a la versión mobile y al lenguaje de WhatsApp? Y así es que hicimos algunos intentos y trabajamos entonces fuertemente en poder copiar un modelo o un diseño que esté mucho más cercano en diálogo con el de las redes sociales para poder frenar, en este caso, el discurso de odio que se daba hacia poblaciones y colectivos vulnerables. Esto fue lo que pudimos hacer. No al odio. Acá se ven distintos aprendizajes y hallazgos de las primeras placas donde veíamos los diferentes pasos, qué es lo que había pasado, por qué y qué fue la desmentida o la declaración que se encontraba, placas con gran cantidad de información a lo que el aprendizaje nos dio a ir limpiando y terminando como por ejemplo con la última placa, donde ya con una imagen y con una información más clara se podía llegar a descubrir esta historia
verificada. Digo, esto también es innovación, esto también busca el desarrollo de habilidades digitales periodísticas, no solo para investigar y chequear, sino también para dar a conocer, distribuir, llegar y generar el engagement con nuestras audiencias. Si todo lo que les contamos les interesa y quieren saber más, este es el momento de agarrar el celular, escanear la pantalla. Si están con el celu, sacarle una foto para escanear después y les compartimos un código QR donde van a poder descargar los aprendizajes y hallazgos de la cuarta cumbre global sobre desinformación. Aquí junto a la Fundación Gabo hemos desarrollado esta pieza, agradecemos desde ya la confianza de la Fundación para poder tomar los elementos, todas las charlas, los paneles y los talleres de la cumbre y poder generar este material, no solo de divulgación, sino también educativo, con consejos y estrategias prácticas para combatir la desinformación en los tiempos de inteligencia artificial. Si te quedaste con ganas de saber un poco más, ya tenemos fecha, me faltaba un sonido de redoblante aquí, ya tenemos fecha, ya está confirmada nuestra quinta cumbre global. Nos estamos encontrando 17 y 18 de septiembre de forma online, como todos los años, con colegas de distintas partes del mundo para poder debatir, aprender e idear soluciones que vengan a disminuir y menguar el impacto de la desinformación en las sociedades democráticas. Tomen nota, recién estamos con este Save the Date. Más adelante les daremos información de los principales speakers y de nuestro line-up. Vamos entonces cerrando, ahora sí, Adri, de este encuentro con algunas preguntas o comentarios que tengamos de la audiencia. Quiero dejarles también a aquellos que han preguntado sobre dónde pueden tener más información o el uso de herramientas, recomendarles nuestra página de YouTube de la Cumbre Global sobre Desinformación, donde tienen las ponencias que han realizado los diferentes expertos y que allí tienen desde, por ejemplo, mirada de las universidades, desinformación rusa en el ecosistema digital, hasta el funcionamiento de herramientas como Rollup, también Verific Audio, de Prisma y tantas otras que han pasado por el escenario virtual de la cumbre. Así que ahora sí, esperamos volver a encontrarnos entonces con todos y todas ustedes en nuestra cumbre. Ya falta poco. Poco para nosotros, porque son meses, pasan volando. Sí, Haremos falta un otras montón, pero actividades, ¿no? sí, Para poder sí, estar en contacto con todos ustedes. sí. Desde ya, invitados, invitadas a que nos sigan. Ahí, copian. @desconfíoa en Twitter y en Instagram, en Facebook, Proyecto Desconfío, nuestro sitio web y desde ya el correo para seguir en diálogo. Leo algunos comentarios, Adri, preguntas. Te dejo a vos. Bueno, nada, agradecer simplemente por la participación. La verdad que iniciamos con la misma cantidad que terminamos. Eso es una muy buena señal de que efectivamente se han mostrado interesados. Hay un montón de saludos, hay mucha gente conocida del otro lado, así que un agradecimiento muy especial a muchos amigos ya de Proyecto Desconfío que compartimos distintas iniciativas, experiencias y que están ahí del otro lado. Por supuesto, a todo el equipo también que está trabajando cada uno desde su lugar en este sentido. Insistir con esta idea que como la organización tiene sus correos y sí, sus direcciones de correo donde se han inscrito, les vamos a enviar por correo la información que consideren, ¿no? Por un lado la presentación, seguramente el link a la grabación, pero también los enlaces, como decía Soledad, tanto al sitio web de la cumbre para que estén atentos a las novedades, como a la guía sobre desinformación e inteligencia artificial que acabamos de publicar con Fundación Gabo, que es gratuita, que se puede descargar online, y a otros materiales y otros links que seguramente pueden ser de interés para cada uno de los que han estado en el encuentro de hoy. Muy Bueno, no sé, bien. Sole, si querés ir como con alguna pregunta puntual y vamos
compartiendo. Estaba justamente respondiendo algunas que se podían dar por texto. Quedan otras. Por ejemplo, ¿qué opinan de los verificadores usando empresas de medios de comunicación? Que entiendo que ahí Walter nos pregunta por el fact-checking o grupos que realizan tareas con fact-checkers. Eh, Siempre nosotros consideramos que la verificación la alentamos, que tanto sitios específicos de fact-checking como también las unidades de desinformación o de verificación dentro de los medios. Citen algunas herramientas digitales, nos piden. Bueno, ya hemos nombrado algunas, ¿no? De aquellas que potencian nuestro trabajo periodístico, como Google Pinpoint, Notebook LM, también aquellas que pueden ayudarnos en la verificación, como puede ser GPT-0, puede ser también utilizada algunas herramientas desde que mencionaban como Eleven Labs, también para Sí, el está trabajo de particularmente, verificación, Fact Check Explorer, que mencionábamos hace un rato, sí, Verificaudio. Winston AI para imágenes. ¿Cómo? Exacto. Perdón. No, Verificaudio para audios en particular es una Verific herramienta Audio, sí. que todavía está como un poco cerrada, que no es tan abierta como nos gustaría, pero que puede hacerse consultas específicas. Sí, te mando este audio, decime qué porcentaje de posibilidad hay de que sea creado con inteligencia artificial y la herramienta devuelve un resultado bastante optimizado. Pero bueno, lo que decíamos con Soledad, así como hay herramientas para monitorear la inteligencia artificial, también hay herramientas con inteligencia artificial para disfrazar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por ejemplo, acaba de fortalecer su versión en español una herramienta que se llama Bypass, que según sus fundadores pretende humanizar el contenido creado por inteligencia artificial, poniendo ciertas líneas de texto que hagan un poco más difícil que GPT-0 o alguna otra herramienta pueda detectar texto generado con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, todo el tiempo hay que estar como muy actualizado en ese sentido. Pero no descarto, Sole, que en ese mail que vamos a enviar, le vamos a enviar un enlace a una toolbox, a una caja de herramientas del equipo de Desconfío, con por lo menos 15 herramientas que pueden monitorear y pueden usar, explicándoles de manera muy sintética para qué sirve cada una y alentándolos a que prueben, ¿no? Que metan mano, que toquen, que aprieten los botones, que hagan lo que hay que hacer, que miren algún tutorial a lo sumo, pero que prueben porque es la mejor manera de aprender a usarlas, ¿no? Sí, aquí también Alfredo nos pregunta y nos dice, en Ecuador muchos periodistas han tomado videos inauténticos manipulados con la inteligencia artificial. Cuando se los confronta, indicando que ellos solo borran el posteo, sin embargo ese contenido con su aval sigue corriendo. ¿Cuáles serían las mejores prácticas de un periodista cuando han compartido, opinado sobre un contenido inauténtico, sintético, que ha sido manipulado o generado con inteligencia artificial? Bueno, me parece que esta es una buena pregunta, sobre todo porque va de lleno con nuestra práctica cotidiana. Y si nos equivocamos, hay que decir que nos equivocamos. Más que borrar el posteo y que sabemos que muchas veces sigue circulando o que alguien posiblemente ya haya tomado una captura, es volver sobre ese posteo e indicar que es una información que es falsa, que en su momento quizás decir no ha sido correctamente verificada o, como señalábamos antes, que hay realmente piezas que son muy complejas, muy difíciles de verificar por su sofisticación con una simple mirada, que se requieren de herramientas más avanzadas, ya sea para poder leer los metadatos o para poder analizar los fotogramas. Sobre todo esto cuando se refiere a video. En las imágenes también con sus niveles de edición. En principio es, como siempre insistimos, hacernos cargo y señalar que se trata de una información falsa para que no siga corriendo. Y en esto Y también eso. tenemos que entonces insistir con la responsabilidad. Sí, y agrego una cosita y con esto cerramos porque hay un montón de preguntas y iremos contestándolas
en diferido, digamos, para no ocupar más tiempo. Pero en particular, un aprendizaje tiene que ser el famoso silencio estratégico, ¿no? Que es algo que también, cuando uno trabaja en temas de desinformación, hay que aprender cuándo denunciar algo que está circulando poco y tal vez sin querer amplificamos ese contenido falso y le damos visibilidad, y cuándo realmente salir a desmentirlo, ¿no? Entonces hay que tener parámetros muy claros para establecer el grado de circulación de una pieza digital antes de salir a contrastarla con una verificación pública, ¿no? Entonces, esto también es algo que hay que ir aprendiendo, que es un poco más de criterio que de un estándar que uno pudiera fijar, pero es importante no darle la visibilidad que buscan muchas piezas de desinformación, e incluso a veces verificando contenido falso lo ponemos a circular sin querer y le damos mucha más visibilidad de la que hubiera tenido. Entonces, también hay que ser cuidadoso en ese sentido. Pero bueno, agradecer un montón a todos los que han participado. Carlos tiene más preguntas, también Claudia deja algunas consultas, Alfredo tiene más comentarios también, hay un montón de preguntas. Las vamos a tomar a todas, iremos respondiendo a cada uno con el tiempo que hace falta, pero desde ya, como decía Soledad, eh, quedan abiertos los canales, nos pueden escribir, nos pueden contactar. Estamos a disposición para colaborar con las iniciativas periodísticas de la región en la que crean que podemos colaborar, así que para nosotros nos encanta trabajar con medios y con periodistas y eso es parte de la misión que tiene el proyecto Desconfío, así que cuenten con eso para esas circunstancias. Bueno, agradecer también a Horacio y a todo el equipo de la Sociedad Interamericana de Prensa por el tiempo y bueno, quedar a disposición para reencontrarnos en cualquier momento, ¿eh? Así es. Muchas gracias a todos y todas y nos estaremos encontrando virtualmente en una próxima ocasión. Gracias, Adiós. gracias a todos. Felicitaciones, muchachos. Excelente todo. Hasta Gracias, Horacio. Hasta luego.